Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 840. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Damos la bienvenida a cada persona que nos escucha, a cada persona que se dispone para oírnos, para clamar a Dios. En especial aquellas personitas que tal vez nos escuchen por primera vez, que reciban este anuncio a través de un comentario en alguna noticia en Facebook, en redes sociales, y que ingresaron en este momento para oírnos. Les animamos a que se queden. Son de 30 a 40 minutos para Dios, de este día que usted ya le dedicó a sus actividades diarias. Dedíquele este tiempo a Dios y hágalo de corazón, hágalo con un anhelo de conocerlo más a Él, de acercarse más a Él. No desperdicie esta maravillosa oportunidad. Recordarle a las personitas que, bueno, este año ha sido un poquito más complicado por diferentes temas el reunirnos, pero seguimos subiendo los temas, seguimos haciéndolos, así que simplemente esté pendiente de las notificaciones, que en algún momento va a poder estar disponible para escucharlas. De igual modo, los animamos a que estén leyendo la Biblia, a que estén orando al Señor por cuenta propia, es algo que deben hacer en este caso de parte de ustedes. Vamos entonces a concentrarnos, vamos a dar un minuto más para los que no han visto, que puedan verlo y puedan ingresar. De igual modo recordarles que nosotros hacemos este grupo pequeño, digamos que desde el tiempo de la pandemia, en aquel momento de tanta angustia y situación de soledad que estábamos viviendo, de tanta desolación y muerte, enfermedad. Allí partió la situación, vino a nuestro corazón el deseo de hacerlo y bueno, acá estamos y seguimos haciéndolo, estamos estudiando la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo y ya nos encontramos hoy en el Salmo 107, que es el que nos corresponde. Así que sin más preámbulo, querido amigo, vamos a orar, dispóngase ahí donde usted está, pídale a Dios que le ayude, que lo anime y que usted pueda estar dispuesto para él. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos, Señor, por esta nueva oportunidad de reunirnos, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos porque a veces tardamos mucho para venir a buscarte, Señor. A veces dependemos de que otras personas te busquen, Señor, para que nosotros te busquemos. Ayúdanos a hacerlo por cuenta nuestra, Señor. Ayúdanos a enamorarnos de ti. Ayúdanos a preocuparnos cuando no haya un anhelo, un deseo, una disposición de buscarte, Señor, de seguirte. Ayúdanos, Señor mío y Dios mío, para que nosotros estemos siempre dispuestos para ti. Te pido, Señor, que pongas en el corazón de los que nos escuchan, Señor, un arrepentimiento genuino. Señor, pon en el corazón de quienes nos escuchan una atención, una disposición a tu palabra. Permite que nosotros estemos dispuestos hoy a recibirla con el corazón. Aun cuando estemos cansados, Señor, aun cuando estemos tal vez molestos por alguna situación, te pido que traigas paz a nuestro corazón y que nos ayudes a dar todo de nosotros, Señor, para que tú nos hables. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hacer la lectura del Salmo 107. Por favor, ahí donde está, despiértese, no se quede dormido. Ponga mucha atención a la lectura, que es uno de los salmos que yo considero de lo que he visto más impresionantes. Así que preste hoy mucha atención. Dice así, Salmo 107. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, del oriente y de occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desérticos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas. Por haberse rebelado contra la palabra de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo, los sometió a trabajos forzados. Tropezaban y no había quien los ayudara.
En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Se volvieron necios por sus rebeldías y fueron afligidos por sus iniquidades. Todo alimento les causaba asco y llegaron a las mismas puertas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Envió su palabra para sanarlos y así los libró de la fosa. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Se hicieron a la mar en sus barcos. Para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se levantó un viento tormentoso que encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje y como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les sirvió toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en una suave brisa. Se sosegaron a las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó a un puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas a favor de los hombres, que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los líderes. Dios convirtió los ríos en desiertos, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa, por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en estanques de agua, la tierra seca en manantiales. Hizo establecer allí a los hambrientos, y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se hicieron muy numerosos, y no dejó que menguaran sus rebaños. Pero si merman y son humillados, es por la opresión, la maldad y la aflicción. Dios cubre de desprecio a los nobles y los hace vagar por desiertos sin senderos. Pero a los necesitados, Dios cubre de desprecio a los nobles y los hace vagar por desiertos sin senderos, pero a los necesitados los saca de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaños. Los rectos lo verán y se alegrarán, pero todos los malvados serán acallados. Quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda el gran amor del Señor. Como les decía, uno de los mejores salmos que he escuchado, que he podido estudiar. Algunas Biblias, algunos teólogos le dan la autoría de este salmo al rey David. Preste mucha atención a la explicación porque vale la pena para entender mejor. Algunas personas, algunos teólogos y estudiosos le dan la autoría al rey David. De igual manera sugieren que este salmo podría ser compuesto por él, pero cuando se estudia a mayor profundidad, también se llega a la conclusión de que es probable que este salmo se escribiera después del regreso del exilio babilónico, ya que menciona a aquellos que han sido reunidos desde el este hasta el oeste, del norte al sur, de todas las naciones de la tierra, dice el texto. Es un versículo donde podría referirse a la dispersión del pueblo de Israel durante el exilio. Recordemos que hubo un momento donde el pueblo de Israel fue sacado de la tierra prometida, la cual el Señor les había entregado. Y es bajo ese contexto que el escritor menciona 4 veces la palabra angustia. En este capítulo que acabamos de leer, 4 veces se menciona la palabra angustia y seguida a esa palabra viene un pero usando la palabra salvación o liberación. Entonces dice, en su angustia ellos clamaron, un ejemplo, y luego dice, y Dios los salvó, pero Dios los salvó. Haciendo alusión a que solo cuando Dios vio y escuchó su angustia, la angustia de su pueblo, se compadeció de ellos para salvarlos y liberarlos. Habiendo dicho esto, es importante siempre que estudiemos un texto bíblico encontrar el propósito que el Espíritu Santo tiene
porque el Espíritu Santo es quien inspiró al escritor y tenía en mente un mensaje para todas las generaciones de esta humanidad. Es decir, más allá de interpretar esa realidad que sucedió en aquel momento, que es muy importante, es más importante que eso hallar una verdad teológica que aporte crecimiento espiritual a nuestras vidas. De lo contrario, ¿qué se puede convertir en una historia, en una cantidad de información? Para que me entiendan mejor, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba a la gente en parábolas, no lo hacía para que dijeran, ¡ay, qué bonito predica! ¡Qué buena historia nos acaba de contar! El Señor quería transmitir verdades del reino de Dios. De hecho, Él comenzaba muchas de sus parábolas de esa manera, ¿no? El reino de Dios se parece a, ¿cierto? Quería una verdad teológica. Nosotros anhelamos un día estar en el reino de Dios. Y qué bonito que Jesús se anticipó dándonos ejemplos de cómo va a ser ese reino. Eran verdades teológicas muy profundas. Y en el caso de este salmo, es indudable que el Espíritu Santo quiere mostrar la relación que hay entre la angustia y la salvación. Mire eso. El texto, el propósito principal de este salmo es mostrar la relación que hay entre la angustia y la salvación. Ese es el título al tema de hoy, angustia y salvación. Y quiero que veamos 4 razones por las que la angustia es tan importante para la vida eterna del ser humano. Interesante, ¿no? 4 razones por las que la angustia es supremamente importante para la vida eterna del ser humano. La primera razón, la angustia es el sentimiento que aflora en medio del desierto. Escuche, la angustia es el sentimiento que aflora en medio del desierto. Mire lo que dice el versículo 4 hasta el 6. Vagaban perdidos por parajes desérticos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. ¿A qué los llevó la angustia? Es un sentimiento que afloró en el desierto y los llevó a clamar. El texto hace referencia muy probablemente a la salida de los israelitas de la tierra prometida, cuando los babilonios los llevaron cautivos a diferentes lugares de la tierra. Por eso el texto empieza diciendo que los reunió. Entonces los babilonios sacaron a los israelitas de su país y los llevaron por otras naciones, a diferentes lugares. Y eso nos ayuda a entender la situación que vivió este pueblo sobre el cual se está escribiendo. Un pueblo que, mis queridos escuchas, se había acostumbrado a una vida llena de placeres. Ese pueblo israelita vivía entre la opulencia, entre la religión, entre la profanación, la maldad, pero ahora habían perdido todo y vagaban por el desierto, por caminos sin destino. Sin embargo, el texto nos deja ver que fue en medio de esa angustiante situación que parte del pueblo, no todos, parte del pueblo clamó a Dios y Él los libró. La aplicación acá, querido oyente, sería que si usted entiende que está pasando por un desierto, debe humillarse ante Dios y debe entender que es su culpa, no la de Dios. Y debe permitir que Dios trate con su vida, de ser posible, en el palacio y no en el desierto. Le repito, permita que Dios trate en su vida cuando usted esté en el palacio y no en el desierto. Y el palacio, querido oyente, podría ser su casa, su vida tranquila, que usted a veces se la complica, su buen trabajo, pero que al mismo tiempo esa vida tranquila, esa casa, ese buen trabajo, lo han llevado a alejarse de Cristo, a negarlo, a buscarlo, a negarse a buscarlo. En cambio, si usted pasa por el desierto lo llevará a buscarlo nuevamente. No lo dude. Si usted sigue en la comodidad de su casa sin buscar a Dios, aunque tiene el tiempo y todo a su favor para hacerlo, Dios proveerá el desierto para que usted lo tenga que buscar. No me dejarán mentir que es en medio de las calamidades, de las situaciones angustiosas, de la escasez, donde normalmente nos quedamos solos, y en medio de esa situación de soledad es que acudimos a Cristo el resucitado.
porque sabemos que solo Él nos puede sacar del desierto. Entonces esa es la primera razón por la que la angustia es tan importante en la salvación. La angustia es el sentimiento que aflora en medio del desierto. Así afloró en los israelitas. Número 2. La angustia es el sentimiento que aflora al entender que estamos condenados. Escuche ese segundo punto. La angustia es el sentimiento que aflora al entender que estamos condenados. El versículo 10 al 14 dice: afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo, los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien les ayudara. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. ¿Escuchan lo que acabo de leer? ¿Qué pasó en la angustia? Ellos entendieron que estaban condenados. Lo leo de nuevo. Afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo, los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Qué gráfica tan fuerte y difícil. Qué descripción la que hace el escritor de la situación que estaban viviendo los israelitas. Cierre sus ojos, pero no se quede dormido, y piense en la situación de Israel. Afligidos, encadenados y en tinieblas. Y la razón por la que estaban así la da el versículo 11. Por menospreciar y rebelarse contra los designios del Altísimo. ¿Cómo saber si nosotros nos estamos rebelando contra los designios del Altísimo? Es muy sencillo. Mire sus acciones a diario, pero en especial mire sus acciones contra Dios. Cuando usted va a culto, ¿con qué intención lo hace? ¿Con qué disposición lo hace? Con las cosas del Señor. ¿Cómo lo trata usted cuando peca? ¿Cómo lo trata usted cuando necesita ayuda? Y es interesante porque algunos de los profetas que vivieron esta calamidad registraron la negación de los israelitas a esta situación. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Cuando usted lee a los profetas a la luz de este salmo, usted se da cuenta de que estos israelitas negaban la situación. Es decir, mire lo que está pasando. Ellos habían salido de la tierra prometida desnudos, atados, con hambre, pero ellos no reconocían que Dios los había abandonado. ¿Sabe qué decían estas personas? Estaban en estado de condenación. Eran el pueblo de Dios y estaban en estado de condenación. Habían perdido su salvación. Y sin embargo ellos empezaron a clamar a Dios de la siguiente manera: Señor, yo no sé por qué nos pasa esto. Pero la Biblia dice claramente que fue porque ellos se rebelaron contra Dios. Ahí lo acabamos de leer. Pero ellos no lo reconocían así. Sin embargo, fue en medio de esa situación tan difícil, amarrados y desnudos. ¿Será que estamos esperando algo así para apegarnos a los pies del Señor? ¿Estar amarrados, desnudos y en tinieblas? ¿Para entonces correr a los pies de Cristo? Porque fue en medio de eso que los israelitas se dieron cuenta que estaban condenados, y entonces allí ellos clamaron al Señor, reconocieron su condición y Dios los quiso ayudar. Cuando usted reconoce su condición caída, Dios lo va a ayudar. El versículo 14 dice: los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Queridos oyentes, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos convence de que estamos muertos espiritualmente. Él nos convence de que no amamos a Dios. Él nos convence de castigo y del juicio que nos viene. Pero también nos convence de que si creemos en Cristo hay salvación y liberación y vida eterna. Escuchen lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 4, en el versículo 17 al 18. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, para que sean liberados, que los ciegos vean,
que los oprimidos sean puestos en libertad. La pregunta es, ¿usted ya está convencido de su condición y ya se acercó a Cristo para que rompa sus cadenas? ¿O no lo ha hecho? Número 3. La tercera razón por la que la angustia es tan importante para la salvación del hombre es porque nos lleva a buscar respuestas que solo la Biblia tiene. Escuche eso. En la angustia buscamos la Biblia porque solo ella tiene respuestas a nuestra situación. El versículo 18 al 20 dice, escuchen esta belleza, todo alimento les causaba asco y llegaron a las mismas puertas de la muerte. Y otra vez, en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. ¿Y cómo? Envió su palabra para sanarlos y así los libró de la fosa. La descripción que nos brinda el escritor sobre la situación de Israel nos está diciendo que esta población estaba pasando una hambruna, hermanos, y esperaban el turno para morir de desnutrición o por deshidratación. Póngase usted en esa situación. Está usted en su casa con sus 6, con sus 5 familiares, no hay nada de comer ni de beber, y cada uno está esperando el turno para morirse de hambre o de sed. Piense en sus hijos, piense en sus papás, en sus hermanos, piense en su esposo, en su esposa. Esa era la situación de Israel, caminando por el desierto sin nada que comer ni tomar y esperando el momento de la muerte. Por favor, reflexione unos momentos. Estos israelitas son los herederos del pueblo que había conquistado la tierra prometida donde brotaba leche y miel y estaban muriendo de sed. ¡Qué paradoja! Este es el mismo pueblo que David hizo grande, el mismo que Salomón hizo majestuoso y opulento. Ahora se está muriendo de hambre. Pero si tratamos de entender de forma correcta la situación, debemos decir, escúcheme bien, que fue la falta de comida espiritual lo que llevó a la ausencia de la comida física. Grábese esa frase en su mente. Es la falta de comida espiritual lo que nos lleva a la ausencia de la comida física. Es decir, los israelitas tenían la palabra de Dios, conocían sus obras y su propósito como pueblo, pero se olvidaron de todo eso. Ni siquiera era secundario en sus vidas. Por eso una vez acudieron al clamor. Entonces Dios, nuestro Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, dice en el versículo 20, envió su palabra para sanarlos y así los libró de la fosa. Cuando el escritor dice envió la palabra, debe referirse a los profetas que denunciaban la maldad de Israel, que animaban al pueblo a volverse a Dios con llanto y lamento. En nuestro tiempo, queridos oyentes, Dios el Padre hizo algo mayor. Hace 2000 años envió al Verbo, envió a su Hijo Jesucristo, la palabra encarnada de Dios. Todo lo que Jesús hizo para salvarnos quedó registrado, y creer en esas palabras tiene el poder para sanarnos, para salvarnos y para librarnos del infierno. Número 4. La cuarta razón por la que la angustia es tan importante en la salvación es porque nos enseña que solo Dios puede quitar la angustia. Miren esa belleza. La angustia nos enseña que solo Dios puede quitar la angustia. Versículos 25 al 28. Habló Dios y se levantó un viento tormentoso que encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les sirvió toda su pericia. En su angustia, clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Hace unos días, un buen amigo perdió a su madre, a su mamá, debido a un cáncer muy agresivo, y cuando hablé con él para consolarlo, lo noté tranquilo. Esto claro porque él sabía que su mamá es cristiana, es devota. Y al preguntarle cómo estaba, hubo una frase de este hombre que marcó mi vida. Él me dijo, Jorgito,
La ausencia de mi madre es muy dura, pero lo que me da paz es que mi madre ya no tiene cáncer. Querido oyente, solo Dios puede quitar la angustia. Este hombre entendió que su mamá murió en Cristo y que eso implica que una vez se encontró con nuestro Señor, su cuerpo fue glorificado y en efecto ya no tiene cáncer. Ahora está en la presencia del Dios Altísimo y eso quitó su angustia porque solo Dios la puede quitar. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, delante de ti, Señor, ponemos esta tu palabra, rogándote perdón, Señor, porque a veces no entendemos los momentos por los que nos haces pasar y los tomamos a mal, Señor. Perdónanos cuando nosotros mismos nos hemos ocasionado desiertos como le pasó al pueblo de Israel. Y cuando en la dureza de nuestro corazón, en lugar de buscarte, empezamos a culparte y a decir que tú no estás, a decir que tú no nos escuchas como le pasó al pueblo de Israel, Señor. Permite que entendamos que los desiertos en su mayoría son provistos por causa de nuestros pecados, como consecuencia de nuestras maldades. Sin embargo, Señor, sea cual sea la razón de nuestro desierto, por favor ayúdanos a salir de él. Por favor acompáñanos en nuestras luchas. Perdónanos y por favor redirige nuestro camino. Ayúdanos para que la angustia sea, Señor, lo que tú quieres que sea. La angustia es y debe ser para nosotros un camino que nos lleva a Cristo y a la salvación. Fue en medio de la angustia que estas personas aprendieron a buscarte, Señor. Fue en medio de su angustia que ellos corrieron a tus pies, Señor. Fue en medio de la angustia que ellos encontraron respuestas en tu palabra. Fue en medio de la angustia que ellos se enteraron y se dieron cuenta que estaban condenados, Señor. Fue en medio de la angustia, mi buen Dios, que ellos entendieron que tú podías quitar esa angustia de sus corazones. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, por favor, ayúdanos. Son días difíciles para la tierra, Señor. Te pido que levantes el corazón de la iglesia, de los hermanos, de los creyentes, que nos ayudes a predicar con angustia, Señor. A hablarle a las personas de que si no se arrepienten, no se vuelven a ti, Señor, se condenarán, Señor. Terminarán, como tú lo dijiste, en la más densa oscuridad, en las más densas tinieblas. Ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos fuertes espiritualmente, para que te conozcamos más, Señor, para que te imitemos, mi amado Cristo, para que aún en medio de las situaciones difíciles tu nombre sea exaltado de nuestra boca y con nuestras acciones. Señor, perdónanos cuando nos alejamos de ti. Ayuda a los que me escuchan, Señor, y no entienden tu palabra. Que sea tu Santísimo Espíritu haciendo una obra perfecta y maravillosa. Señor, tú eres tan bueno que a veces me quedo sin palabras, Señor, en medio de las situaciones cotidianas que vivimos en este mundo, Señor. Me quedo sin palabras de todo lo que tú haces para guardarnos, Señor. No lo merecemos, Señor. Merecemos todo el castigo, mi Dios, pero tú eres tan bueno, tú eres tan perfecto, tan paciente, Señor, que me da vergüenza acercarme a ti. Por favor, ayúdanos a no ser necios, Señor. Permite que tomemos decisiones sabias y radicales en contra del pecado, en contra de lo que te ofende, Señor. Permite que seamos sabios al aconsejar a alguien más en medio de nuestro trabajo. Danos sabiduría para saber cómo actuar. Señor, limpia nuestra mente de los conceptos humanos y danos tu palabra, Señor, que para nosotros primero sea tu alimento, lo más importante, Señor, porque como le pasó a este pueblo, Señor, fue la ausencia de tu palabra lo que trajo la ausencia del alimento, de la comida física, Señor. Te pido por favor que escuches nuestras oraciones por nuestros hijos que son tan fríos contigo. Perdónalos. Como bien diría nuestro Cristo, ellos no saben lo que hacen. Perdona a nuestros hijos.
Perdónanos, Señor, perdónanos por que tal vez hemos hecho muy poco para educarlos de manera correcta. Perdónanos, Señor, cuando nosotros mismos somos irreverentes delante de ti. Perdónanos, Señor, cuando no le damos la importancia suficiente a tu palabra, cuando no le damos la suficiente importancia, Señor, a la oración, a la predicación, al culto dominical, a las reuniones entre semana, a la lectura de la Biblia personal, a la oración personal. Permite que cada hábito cristiano en nuestra vida sea un deleite. Señor, quebranta las cadenas del pecado que llevan a los hombres a pensar que están haciendo mucho por ti porque van un domingo a culto, Señor, o porque asisten a una pequeña oración. Quita ese pecado de la mente y ayúdales a entender que ahora somos esclavos tuyos, que somos tus hijos, que te debemos todo, Señor. Dios mío, trae entendimiento al corazón y a la mente humana. Aquellos que escuchan tu palabra, Señor, aquellos que tú has de salvar, mi Dios, aquellos que escuchan la voz del pastor y corren a sus pies, Señor, aquellas ovejas, Señor, dales un arrepentimiento genuino. Permite que ellos entiendan la gravedad de su pecado y se vuelvan a ti. En este mundo que se dirige al infierno, a una guerra, Señor, en este mundo que se dirige a la destrucción, te pido nos guardes, Señor, para que la angustia no sobrepase, Señor, nuestra fe, sino que la angustia nos lleve a tener más fe, nos lleve a amarte más, a buscarte más, Señor. Por favor, mi buen Dios, ruego por los enfermos, por los que están en un hospital, Señor, por los que están preocupados, por los que tienen luchas, Señor, por los que están orando por la salvación de alguien más, por los que oran por su iglesia, por sus pastores. Señor, escucha cada oración y que suba como un olor fragante delante de ti. Mi buen Rey, mi perfecto Salvador y Señor, gracias. Gracias por oírnos, gracias por hablarnos, gracias por tenernos paciencia, Señor. Síguenos cuidando, Señor, en tus manos quedamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos y amados hermanos y amigos, nos estaremos viendo un poquito más adelante, la otra semana, el mismo día jueves a esta hora. Dios les bendiga y que estén muy, muy bien.